últimos 6 meses realmente hemos visto una radicalización de toda la política, la estructura del Estado organizada para silenciar a quienes piensan distinto, a quienes de alguna forma, a través de distintos medios, se atreven a criticar la acción del gobierno, sea que lo hagan con una protesta, sea que lo hagan con un informe, hasta con una caricatura. Sí, hay una radicalización. ¿Usted cree, con todos los cambios que se ha dado a la justicia, tenemos una mejor justicia? Ahora tenemos unos edificios mucho más lindos, pero realmente la mejora de la justicia no existe en cuanto a calidad. Más bien existe una justicia que cada vez uno puede mirar, tiene mucho más miedo de fallar en contra del Estado, porque hay nuevos jueces que de alguna forma tienen que devolver el favor, si se quiere, de estar en ese puesto, y que están silenciados también por el régimen. Cuando uno presenta acciones de protección, esto es muy evidente, las acciones de protección que se presentan en contra del Estado muy rara vez tienen éxito. Cuando tienen éxito, de todas formas no se cumplen. Y en cambio hemos visto acciones de protección que han fallado a favor del Estado, han declarado que el Estado es sujeto de derechos humanos. Eso ya es algo que realmente jurídicamente no tiene pies ni cabeza. Los derechos de las personas, por eso son derechos humanos, son derechos de las personas, para ponerle límites al Estado, ¿no? Se crea el Estado y uno dice, ok, está, usted organice la sociedad, le doy el poder de las armas, le doy todo el poder institucional, pero respéteme mis libertades, le pongo esos frenos. Esos son los derechos humanos, los límites al poder del Estado. Cuando uno va a las audiencias, uno se da cuenta, por ejemplo, cómo los jueces ni siquiera te aceptan el argumento de derechos humanos, te cortan. No, hábleme de derecho penal. Sí, pero lo que pasa es que este es un caso donde yo estoy acusando a alguien por un delito que tiene que ver con violaciones de derechos humanos. No, hábleme solo de derecho penal interno. Los jueces no te reciben el argumento, no te dejan terminar el argumento, te obligan a limitarte a lo que es derecho interno. Si pudieras sacarles un reglamento por sobre la Constitución, te aceptan primero el reglamento. Es así. Entonces es realmente muy frustrante a nivel interno del litigio. O sea, Alexis Mera dijo ayer, que de todas formas nuestra Constitución era más garantista que el sistema internacional, pero si no tenemos ningún apoyo, las personas que están ahora en problemas con la justicia por cuestiones de pensar diferente. Claro. Primero, la afirmación de Alexis Mera no tiene sustento jurídico. No es cierto que la Constitución ecuatoriana sea más garantista. Tiene más derechos, como número de derechos, pero no tiene formas de garantizarlos o hacerlos efectivos. De hecho, los derechos además están más restringidos en la Constitución, muchos de ellos. La libertad de expresión es un caso clarísimo. Está protegida a nivel internacional, ¿no? Y tú tienes la prohibición de censura previa y la única excepción, por ejemplo, derechos de los niños. Acá no. Acá en nuestra Constitución, si tú lees el derecho a la libertad de expresión, en la Constitución ya está limitado, con censuras previas. ¿Sí? Tú tienes, para tener libertad de expresión tiene que ser información verificada, contrastada, veraz, ¿no? Todos esos condicionamientos previos a la libertad de expresión son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos. Debilitar a alguien que nos supervise en este momento es irnos 50 años para atrás en avances en derechos humanos. ¿Cree que salir del CIDH sería una forma de alinearnos con los gobiernos más represivos? Solo un ejemplo cercano, Fujimori. O sea, el Perú de Fujimori hizo lo mismo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ahí hay una explicación técnica que me gustaría hacer, porque hay diferencias, ¿sí?, en el sistema interamericano. Uno no puede, como dicen siempre, porque hasta ahora no han aclarado, siempre hablan de salir del sistema interamericano. Jurídicamente no es posible salirse del sistema interamericano de derechos humanos. Hay dos posibilidades jurídicamente. O uno denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos, que es uno de los instrumentos que se han adoptado en el sistema interamericano. Si es que uno denuncia la Convención Americana, ¿qué pasa? Que cuando entre en vigor esa denuncia un año después, la Corte ya no podrá pronunciarse sobre hechos que hayan ocurrido después de esa fecha en la que se hace efectiva la denuncia. Si solo se denuncia la Convención Americana, la Comisión, porque hay dos órganos, la Comisión y la Corte. La Comisión, que es de hecho al que se lo critica, el organismo que no le gusta al presidente Correa, seguiría pronunciándose respecto de Ecuador. Siempre. Como se pronuncia respecto de Venezuela, que ya denunció la Convención Americana, como se pronuncia respecto de Estados Unidos, que nunca ha sido parte de la Convención Americana, como se pronuncia respecto de Cuba, que es un estado suspendido de la OEA, pero es un estado parte de la OEA. Se sigue pronunciando. Saca audiencias, saca medidas cautelares, saca informes de casos, saca informes de fondos, saca informes de país, todo. Entonces, el organismo que no le gusta,
seguiría supervisando Ecuador si es que solo se denuncia en la Convención Americana. ¿Qué tendría que hacer Ecuador para evitar que la Comisión Interamericana se pueda pronunciar sobre lo que sucede aquí? Tendría que salirse de la OEA, denunciar la Carta de la OEA. Eso sería algo nunca antes visto, jamás. Ni siquiera Venezuela hizo eso. Es así, y si protestan van a ser metidos a la cárcel, van a ser acusados no de cualquier crimen, sino de crímenes tan graves como terrorismo, como sabotaje, que hablemos claro, no existen acá no existe terrorismo, ¿sí? Existen protestas que a veces generan actos de violencia, a veces ni eso, a veces no hay más que simplemente daños a la propiedad que no suman ni siquiera $200 y tienes a gente metida en la cárcel. Entonces, claro, el mensaje es muy claro: no critiques, no protestes, no hables, ¿no? Silénciate. El gobierno sabe lo que quiere hacer, y a cualquier persona que se atreva a hablar en contra de las políticas del gobierno van a utilizar a la propia justicia para silenciar a esas personas. Y eso es muy grave, no solo por lo que ha pasado respecto a estas personas, sino por el efecto intimidador que tiene en cualquier otra persona, que se cuestiona la próxima vez si es que va o no a una protesta, si escribe o no un artículo, si dice algo, si dibuja algo. O sea, lo de Bonilla es... O sea, uno normalmente podría reírse de que un presidente se vaya en contra de un caricaturista, pero no es ni siquiera gracioso porque en verdad hay un procedimiento que se está armando en su contra, el procedimiento administrativo que podría llegar a judicializarse. Nos afectamos todos los que no vamos a poder acceder a esa información, los que no vamos a poder seguir leyendo esos artículos, escuchando esas opiniones, viendo esos documentales, teniendo toda la información para nosotros formarnos nuestra propia opinión. Entonces se afecta a la ciudadanía entera. Y no se dan cuenta que la forma, por ejemplo, en la que está redactado el delito de terrorismo en el Código Integral Penal hace que se pueda aplicar contra ti y contra cualquiera. Y mañana puede ser tú, puede ser tu hijo, tu enamorado, tu novio. ¿Por qué el terrorismo puede ser aplicado contra cualquiera? Porque está redactado de forma tan imprecisa y tan vaga que puede ser aplicado contra cualquiera, en verdad, contra quienes, como pasó con el caso de los chicos de Leloncoto, que no son terroristas. Y sin embargo ya tienen una sentencia condenatoria, incluso en segunda instancia, por tentativa de terrorismo. Los derechos humanos no son ni izquierdos ni derechos, son universales. Tú no puedes dar mejores escuelas, dar mejores carreteras a cambio de restringir las libertades. Todos los derechos humanos son iguales, no hay una jerarquía entre los derechos humanos y tienes que cumplirlos todos. Y son universales, todos los países los aceptan por igual, los reconocen como normas. Tú no puedes dar mejores escuelas, dar mejores carreteras a cambio de restringir las libertades. Todos los derechos humanos son iguales, no hay una jerarquía entre los derechos humanos y tienes que cumplirlos todos.